Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar analizando la inferencia para la regresión y la correlación. Recordamos un poquito que este tema de regresión y correlación ya lo hemos analizado en unidades anteriores. Todo el conocimiento que hemos traído en esas unidades lo vamos a tener que aplicar en este momento, ¿sí? En aquel momento, cuando veíamos regresión y correlación, suponíamos que estábamos trabajando con una población, que los datos que teníamos era de la totalidad del conjunto. Ahora bien, ¿qué sucedería si en realidad tenemos datos muestrales? Si nosotros tenemos datos muestrales, lo que vamos a querer intentar hacer a través de la inferencia para los coeficientes, tanto de regresión como de correlación, es tratar de ver si estos coeficientes son significativos a nivel poblacional. Entonces, la recta de regresión, cuando estamos trabajando con una muestra, sería igual a una ordenada al origen identificada con la letra A, más una pendiente identificada con la letra B, ponderada por la variable X, más un pequeño error que ya lo estuvimos estudiando en las unidades anteriores. Cuando esta misma recta la tenemos que aplicar a la población, es decir, al total del conjunto, entonces la recta de regresión va a estar dado por una ordenada al origen identificada con la letra alfa, más una pendiente poblacional identificada con el coeficiente con la letra griega beta, que va a estar multiplicando al valor de la variable x. Y esto obviamente sumando a un error ya a nivel poblacional. Entonces, antes de utilizar la ecuación de la regresión para poder hacer estimaciones o predicciones, ¿sí? Ya estuvimos analizando también ciertas restricciones que había a la hora de analizar estas rectas para poder hacer predicciones. ¿Recuerdan? En el tema de la regresión veíamos cuánto era el coeficiente de determinación, ¿sí? Veíamos algunas otras restricciones más, rango y demás. Bueno, ahora vamos a analizar lo siguiente. Si esta recta, que va a ser muestral, va a ser significativa a nivel poblacional, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un test, vamos a hacer una prueba para la pendiente poblacional, para beta, ¿sí? De manera tal de poder observar si la relación que se observa en la muestra se debe o no se debe al azar. El test de hipótesis, fíjense, va a estar compuesto por los mismos pasos que tuvimos analizando para el caso de el parámetro media poblacional y para el parámetro proporción poblacional. Los pasos son exactamente lo mismo. Lo que es importante acá es identificar dónde están los cambios de manera tal de poder identificar dónde tengo que utilizar una cosa o la otra. Pero básicamente el planteo, quédense tranquilos, que es lo mismo. El planteo siempre, la estructura, la metodología responde a estos pasos básicos. Que ya charlamos, que para algunos autores los mencionan como 4 pasos, otros como 5 pasos, otros como 12 pasos. No importa, lo importante es que esté todo. Dado que algunos condensan pasos y otros lo que hacen es desdoblar algunos de ellos. Repasamos rápidamente. El primero de los pasos es el relevamiento de los datos. Esto es igual para todos los tipos de test, ¿sí? Los datos son la base de la prueba. Me voy a tener que dar cuenta qué tipo de test voy a tener que aplicar en función de los datos que tengo, ¿sí? Y la comprensión es esencial para el correcto desarrollo del test. Si no comprendo los datos que tengo, no voy a poder llevar adelante con éxito la prueba. 2. Reconocimiento de los supuestos. Y fíjense que acá tenemos a nuestro amigo el árbitro, que con su cartel nos va a estar indicando los cambios. Cada vez que encontremos en algún paso a nuestro amigo el árbitro me va a estar diciendo, cuidado, acá hay algún cambio con respecto a lo que venimos trabajando hasta el momento. De manera tal que podamos identificar, como si fuera una luz, un llamado, un semáforo, dónde están los principales cambios en la aplicación de los pasos del test. Recuerden que los pasos del test son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en el reconocimiento de los supuestos, aquí en los tests para la regresión, para el coeficiente de la regresión, lo que vamos a tener en cuenta es que el coeficiente que nos da la pendiente de la recta de regresión en la muestra, que lo identificamos con la letra B, B larga, es el estimador de la pendiente poblacional, que sería beta. Entonces B va a ser el estimador de beta. Como en su momento la media muestral era el estimador de la media poblacional y como la proporción muestral era el estimador de la proporción poblacional. Lo mismo, ¿sí? Y en este caso la distribución que va a seguir es la distribución T de student con n-2 grados de libertad.
Paso número 3, el planteo de las hipótesis. Acá nuevamente nos encontramos con nuestro amigo el árbitro que nos está mostrando que hay algún cambio con respecto a lo que veníamos trabajando. Lógicamente, el parámetro que queremos testear ya no es ni la media poblacional ni la proporción poblacional. Lo que vamos a querer testear es la pendiente de la recta a nivel poblacional, ¿sí? Entonces, el planteo de las hipótesis para este tipo de test va a ser siempre de la misma manera. Pensamos en lo siguiente: si no existiera relación en la población, la pendiente de la recta sería 0, ¿sí? Entonces, la hipótesis que se va a probar siempre va a ser que la hipótesis nula implica una pendiente poblacional, un beta, igual a 0, y por lo tanto, conforme todo lo que aprendimos en las clases anteriores, la hipótesis alternativa, que es la hipótesis opuesta y complementaria, va a decir que beta es distinto de 0. ¿Está bien? Ya podemos identificar que se trata de un test de tipo bilateral de los que estábamos estudiando antes, donde el error va a estar repartido en ambos sectores de la distribución. La hipótesis nula significa entonces que no va a existir relación entre las variables x e y, siempre charlando a nivel poblacional. Fijémonos, si beta es igual a 0, implica que cualquier cambio en la variable x no me va a generar modificaciones en la variable y, y esto es lo que vamos a estar testeando. El paso número 4 implica nuevamente la identificación de los factores probabilísticos. Aquí no hay demasiados cambios con respecto a lo que venimos trabajando. Recordamos que había un error que se llamaba tipo 1. En ese caso se rechazaba la hipótesis nula cuando esta era verdadera. La probabilidad de cometer ese error tipo 1 se identificaba con alfa y era el nivel de significación del test. Y ya habíamos charlado que se trataba de una probabilidad condicional. Rechazar la hipótesis nula si esta es verdadera. Ahí está la condición. Asimismo teníamos otro tipo de error, que era el error tipo 2, que era no rechazar la hipótesis nula cuando esta era falsa, ¿sí? Y la probabilidad de cometerlo se identificaba con la letra griega beta, ¿sí? Y era la máxima probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, entonces si esta era falsa, y ahí está marcada nuevamente la condición. 5. La definición del valor crítico para separar las zonas de rechazo y no rechazo. Ahí a simple vista ya estamos viendo a nuestro amigo el árbitro que nos está haciendo la idea de que hay algún tipo de cambio. El tipo de cambio es el siguiente: si bien la distribución T-de-Student la hemos utilizado para un caso particular al momento de hacer el testeo de la media poblacional, en estos casos siempre vamos a utilizar la distribución T-de-Student, que recordemos que es similar a la distribución normal, pero que depende de dos cosas. Depende de un nivel de significación que va a estar definido, que va a ser alfa, y va a depender de los grados de libertad que van a estar determinados por la diferencia entre el tamaño de la muestra, n, menos 2 grados de libertad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El error va a estar distribuido en ambos sectores de la distribución T-de-Student. En la zona inferior, ¿sí?, la mitad del error, y en la zona superior, la mitad del error. De esa manera, determinado el valor crítico, que va a ser un T crítico en estos tipos de test, me van a quedar una zona de rechazo en el extremo inferior de la distribución, otra zona de rechazo en el extremo superior de la distribución y en la zona central la zona de no rechazo, siempre hablando obviamente de la hipótesis nula. 6 implica la definición de la regla de decisión estadística, es decir, cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula. Recuerden que una vez definida las hipótesis, siempre nos centramos en la hipótesis nula, que es la que se va a probar. Entonces, tratándose de un test de tipo bilateral, de igual y distinto, entonces pensábamos que si el valor absoluto del estadístico de prueba, que vamos a ver cómo se calcula en el paso siguiente, es mayor al valor absoluto del valor crítico, del T crítico, entonces rechazaremos la hipótesis nula. A veces con la aplicación del valor absoluto nos mareamos un poquito, entonces podemos, como aprendimos la clase pasada, desdoblar la regla de decisión en dos partes. Focalizándonos en la zona inferior de la distribución, podemos decir que si el estadístico de prueba es menor al valor crítico, al T crítico, que sabemos que desde el sector de los inferiores va a ser un T crítico negativo, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Y la otra porción va a estar dada por la zona superior de la distribución. Entonces, si el estadístico de prueba que calcularemos a continuación es más grande, es mayor, excede al T crítico, que va a ser positivo, entonces rechazaremos la hipótesis nula.
En el punto 7 tenemos el cálculo del estadístico de prueba, que como ya se imaginarán es uno de los pasos que obviamente va a cambiar porque vamos a estar testeando un coeficiente de regresión, un parámetro, ¿sí? Que es distinto, un parámetro que es distinto a lo que veníamos trabajando anteriormente, la media poblacional y la proporción poblacional. Nuevamente vamos a utilizar los datos de la muestra y la distribución de muestreo del estimador. Y nuevamente va a implicar la estandarización del estimador del parámetro previsto en la hipótesis, ¿sí? ¿Qué es la estandarización del estimador del parámetro? El parámetro es beta, la pendiente poblacional, y el estimador es B, la pendiente de la ecuación de regresión en la muestra. Entonces, el valor de prueba, que ya sabemos que va a ser siempre un valor T de prueba, va a ser igual a la diferencia entre el valor de la pendiente en la muestra, ¿sí? B, menos el valor de la pendiente en la población, beta, ¿sí? Y esa diferencia va a estar dividida sobre la dispersión de la distribución del estimador, ¿sí? La dispersión de la distribución de B. Esta misma distribución se calcula de la siguiente manera y al costadito le ponemos la forma de cálculo. Dentro de ese cociente en el numerador tenemos identificado un cálculo que está dado por S mayúscula sub X e Y. Eso no es más que el error estándar de la estimación y es la variabilidad que se produce alrededor de la línea de regresión. Y eso le damos ahí al costadito cómo se calcula. Fíjense que es de arduos trabajos de cálculo, ¿sí? Vamos a tener que aplicar todo lo que ya conocemos de regresión, en este caso solo de regresión, pero regresión y correlación también para el otro test que vamos a utilizar, ¿sí? Y en función de todo ello vamos a tener que hacer los sendos cálculos para poder llegar al denominador del test de prueba. Paso número 8, el toma de la decisión estadística. Aquí no tenemos mayores cambios. En función de la regla de decisión estadística, que la planteamos en dos variantes, y el estadístico de prueba que nos da, vamos a determinar si se procede a rechazar o no la hipótesis nula. Y luego de basarnos en la decisión estadística en base a la regla de decisión, vamos a ver dónde cae ese estadístico de prueba en el gráfico para ver si tomamos la decisión estadística correcta. El paso número 9 es la toma de la decisión aplicada, que no por ser el último paso es el menos importante, al contrario, y consiste en brindar una respuesta siempre, recuerden, en términos del problema en particular, del caso concreto, ¿sí? Cuando hacemos test de hipótesis para ver la significación de la pendiente, ¿sí? De la pendiente a nivel poblacional, entonces lo que tenemos que concluir es si existe o no existe relación entre las variables específicas del caso a nivel poblacional. Es decir, tenemos que mencionar cuáles son las variables. No nos quedamos con decir existe relación entre las variables o no existe relación entre las variables. Tenemos que mencionar cuáles son las variables específicas y decir que esto tiene aplicación a nivel poblacional. De la misma manera que vimos la aplicación de los test de hipótesis como una de las herramientas más importantes de la inferencia estadística, también puede aplicarse a los intervalos de confianza para poder plantear intervalos para el coeficiente de regresión. Obviamente para ello necesitamos traer a colación todo lo que hemos aprendido en las semanas anteriores. Recordemos que el intervalo va a estar dado por una probabilidad que va a estar definida por la confianza, 1 menos alfa. El intervalo lo que va a estar tratando de hacer es estimar un parámetro poblacional, la pendiente poblacional. Entonces, esa confianza va a definirme la probabilidad de que ese parámetro se encuentre incluido dentro del intervalo que estamos planteando. El intervalo siempre va a estar centrado en el estimador. Si el parámetro es beta, pendiente poblacional, el estimador va a ser B, pendiente muestral. Y vamos a detraer de un lado y sumar del otro a los efectos de poder determinar el límite inferior y el límite superior respectivamente. Del lado del límite inferior vamos a estar detrayendo un determinado valor de t, de la distribución t de student, que va a estar definido por alfa y n-2 grados de libertad. Y esto va a estar multiplicado por la dispersión de la distribución del estimador, que ya en diapositivas anteriores vimos cómo se calcula. Del lado del límite superior vamos a sumar ese valor determinado de la tabla de t-student, dado por un alfa y unos grados de libertad n-2 especificados, y vamos a ponderar por la dispersión de la distribución del estimador S sub B.
Nuevamente llegamos a la conclusión que hemos aprendido en clases anteriores. Si el intervalo de confianza incluye el valor 0, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué incluye el valor 0? Recuerden que cuando planteamos las hipótesis habíamos dicho que la hipótesis nula se definía como beta igual 0. Entonces, si el intervalo de confianza incluye el valor 0, que es el valor que le hemos dado al parámetro poblacional en la hipótesis nula, entonces no se va a rechazar dicha hipótesis nula. En cambio, si el intervalo de confianza no incluye a ese valor 0, a ese valor que le dimos en la hipótesis nula al parámetro poblacional, entonces se va a rechazar la hipótesis nula. La ecuación de la recta de regresión nos puede servir para hacer predicciones acerca de el valor determinado que va a subir la variable dependiente y para un valor dado de la variable independiente x. ¿Sí? Obviamente vamos a tener un resultado y ese resultado puede pensarse o puede entenderse como una estimación puntual del verdadero valor promedio. Ahora hemos aprendido que a su vez podemos realizar estimaciones por intervalo para hacer inferencia acerca de este valor promedio predicho de y. En lugar de quedarnos con la estimación puntual, vamos a tratar de aplicar la herramienta del intervalo de confianza para poder ampliar un poquito esa posibilidad de predicción. Entonces, este intervalo va a estar dado por el valor de y de la variable dependiente que vamos a predecir en función de la estimación que hicimos puntual, la estimación puntual. Es decir, de la aplicación de la recta de regresión para un determinado valor de x obtenemos un determinado valor de y. Es un valor de y predicho, ¿sí? Ese valor vamos a restarle y sumarle para determinar valor límite inferior del intervalo y valor límite superior del intervalo. Vamos a utilizar un valor de la distribución t-student que va a depender como siempre de el alfa y de los grados de libertad. Los grados de libertad van a estar dados por tamaño de la muestra menos 2. Esto lo vamos a ponderar por el error estándar de la estimación, es decir, por la dispersión de x e y. Y vamos a estar complementándolo por la raíz cuadrada de 1 sobre n, 1 sobre tamaño de la muestra, más la potencia al cuadrado de la diferencia entre el valor de x que se utilizó para hacer la predicción. Es decir, partimos hoy al armar el intervalo de un valor de y predicho. Ese valor de y depende del valor de x que le hayamos asignado. Bueno, ese valor de x es el que vamos a poner en el numerador en este momento dentro de la raíz cuadrada. Le vamos a restar la media de x y todo esto lo vamos a dividir sobre también la sumatoria de cada valor de x menos la media elevado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que en el numerador simplemente hacemos el cálculo de el valor de x utilizado para la predicción menos la media y lo elevamos al cuadrado. Y en el denominador hacemos la sumatoria de, o sea, primero tenemos que calcular todo lo que está dentro del paréntesis y elevarlo al cuadrado y luego sumar. Por ejemplo, si la variable y fueran las ventas en miles de pesos en las sucursales de una cadena de supermercado y la variable x fuera la cantidad de clientes que asisten a dichas sucursales, entonces el intervalo me va a estimar las ventas promedio para todas las sucursales con un número determinado de clientes, ¿sí? El número determinado de clientes será x, por ejemplo, 1000 clientes, y el valor que adopte y predicho va a ser el valor de las ventas promedio. Entonces, el intervalo de confianza me va a dar límite inferior y límite superior para las ventas promedio de todas las sucursales con un determinado número de clientes, habíamos dicho 1000, por ejemplo. Además de la necesidad de obtener una estimación por intervalo de confianza para el valor promedio, léase para hacer lo que hicimos en la diapositiva anterior, en ocasiones también es importante poder predecir la respuesta para un único valor individual, ya no para un valor promedio. Entonces, ya en este paso no estaríamos estimando un parámetro, sino la respuesta a un valor individual. Fíjense que el intervalo es bastante similar con algún que otro cambio. El valor de y predicho le vamos a restar para el límite inferior y le vamos a sumar para el límite superior lo siguiente. Un valor de t
dado por un determinado alfa y los grados de libertad especificados por n-2, hasta aquí venimos igual, lo vamos a multiplicar por el error estándar de la estimación, nuevamente, y lo vamos a ponderar por la raíz cuadrada de lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior, pero le vamos a anteceder la suma de 1, ¿sí? Que es el 1 en lo que cambia. 1 más 1 sobre n, tamaño de la muestra, más el valor de x que sirvió para hacer la predicción, menos el valor de la media de x elevado al cuadrado, sobre la sumatoria de, recuerden que hay que hacer esto primero, cada valor de x menos la media elevado al cuadrado. Entonces, para entender la diferencia entre uno y otro, volvamos al ejemplo anterior. Si la variable y eran las ventas en miles de pesos en las sucursales de una cadena de supermercado y la variable x era la cantidad de clientes que asistían a dichas sucursales, mantenemos el mismo ejemplo para notar las diferencias. En este caso en particular, el intervalo nos va a estar dando las ventas para una sucursal, ¿sí? Ya no las ventas promedio, con un número determinado de clientes. Fíjense que en el caso anterior se estimaban las ventas promedio para todas las sucursales y en este caso vamos a estar viendo las ventas para una sucursal con un determinado número de clientes. De ahí que se habla de una respuesta individual y no del valor promedio. De igual forma que hemos hecho inferencia para el coeficiente de regresión, podemos hacer inferencia para el coeficiente de correlación. Es decir, vamos a tratar de testear para conocer si el coeficiente de correlación muestral es significativo a nivel poblacional. Recordamos cuando analizamos el coeficiente de correlación allá en las unidades anteriores, para determinarlo hacíamos la raíz cuadrada de la pendiente de una de las rectas b por la pendiente de la otra recta b sub 1. ¿Sí? Pueden haber llamado b sub 1 y b sub 2, depende del caso, no importa. La pendiente de una recta por la pendiente de la otra recta. De la multiplicación y de la raíz cuadrada de ello determinamos el coeficiente de correlación. Si esto lo llevamos a nivel poblacional, el coeficiente de correlación poblacional va a estar definido por la letra griega ρ, que va a ser igual a la raíz cuadrada y vamos a reemplazar los estimadores por el parámetro. Beta por beta 1, ¿sí? Y eso nos va a dar la raíz cuadrada de esa multiplicación, el parámetro poblacional ρ, que sería el coeficiente de correlación a nivel poblacional, ¿sí? La existencia de una relación entre las variables x e y podría probarse en términos del coeficiente de correlación, de manera tal de determinar si existe o no correlación significativa entre ellos a nivel poblacional. Fíjense que el objetivo es el mismo, es ver si hay correlación entre las variables a nivel poblacional, ¿sí? Vamos a ver el test de hipótesis. El test de hipótesis, nuevamente, quédense tranquilos, va a ser el mismo paso a paso, la misma metodología, los mismos pasos. Simplemente va a haber que adecuar el test de hipótesis para el tipo de parámetro en particular que estamos trabajando, que en este caso es el coeficiente de correlación poblacional ρ. Paso número 1. Relevamiento de los datos, ¿sí? Sin ninguna aclaración adicional. Sepamos que los datos, como siempre, es la base de la prueba, nos va a permitir identificar qué tipo de test vamos a aplicar. Hasta el momento ya estamos viendo el test de hipótesis para la media poblacional, para la proporción poblacional, para la pendiente, ¿sí? De la ecuación a nivel poblacional, para el coeficiente de regresión poblacional, y ahora le vamos a agregar el test de hipótesis para el coeficiente de correlación poblacional. Entonces ya hasta el momento ya tenemos 4 tests, ¿sí? Entonces es importante poder identificar los datos, poder identificar la consigna, los efectos de poder identificar el tipo de test que voy a aplicar y obviamente una vez que lo entendí y relevé los datos voy a poder hacer en consecuencia y de manera exitosa el test de hipótesis. Paso número 2 y nuevamente acá el árbitro nos va a estar ayudando a ver los cambios, ¿sí? Cuando veamos el árbitro, recordemos, son cambios. Y en este caso vamos a analizar los cambios con respecto a el test de hipótesis que planteamos unos minutos antes en relación a el coeficiente de regresión a nivel poblacional. Entonces, en este caso, el estimador va a ser el coeficiente de correlación en la muestra, R, que nos va a permitir estimar el coeficiente de correlación en la población, ρ. Y tiene una distribución t-student nuevamente con n-2 grados de libertad. El planteo de las hipótesis va a ser bastante similar a lo que hacíamos con la regresión a nivel poblacional. Vamos a plantear una hipótesis nula que nos va a decir que el coeficiente de correlación en la población
es igual a 0 y obviamente una hipótesis alternativa que nos diga lo opuesto y complementario, es decir, que este coeficiente de correlación poblacional es distinto de 0, ¿sí? La idea de esto es plantear que en la hipótesis nula no existe una correlación entre las variables x e y a nivel poblacional, ¿sí? Obviamente ya sabemos que cuando hablamos de un test de igual y distinto estamos trabajando con un test de tipo bilateral en el que el error va a estar repartido en el extremo inferior y en el extremo superior de la distribución con la que trabajemos. El paso número 4, la identificación de los errores probabilísticos sin ningún cambio de lo que conocemos, ¿sí? Recordamos que había dos tipos de errores, el error tipo 1, que era rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera, y la probabilidad de cometerlo se identificaba con la letra alfa y era el nivel de significación del test. Mientras que el error tipo 2 implicaba no rechazar la hipótesis nula cuando esta era falsa y la probabilidad de cometerlo se identificaba con la letra griega beta. Tengamos en cuenta que en este paso del test nos vamos a concentrar siempre en la probabilidad de cometer el error tipo 1 en alfa en el nivel de significación del test. El paso número 5 implica la definición del valor crítico para separar las zonas de rechazo y no rechazo. Y fíjense que ya acá el árbitro ni siquiera aparece, porque es muy similar a lo que hacíamos con el test para la regresión. Fíjense que vamos a utilizar siempre una distribución t-student, donde el valor crítico de t va a estar determinado por un nivel de significación alfa y por los grados de libertad tamaño de la muestra menos 2. Como es un test bilateral, voy a tener dos zonas de rechazo, una en la zona inferior de la distribución y una en la zona superior de la distribución, y en la zona central de la misma voy a tener la zona de no rechazo de la hipótesis nula. El paso número 6 implica la definición de la regla de decisión estadística, es decir, cuándo se rechaza la hipótesis nula. Ya sabemos que en el test de igual y distinto, test bilateral, decimos que si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor al valor absoluto del crítico, entonces estaremos rechazando la hipótesis nula. Como a veces se nos hace difícil verlo en valor absoluto, suele ser recomendable plantear esta regla de decisión en dos partes. Primero, focalizándonos en el extremo inferior de la distribución. Si el estadístico de prueba que vamos a calcular en el paso siguiente es más chico, es menor, es inferior al t crítico, que del lado de los inferiores de la distribución va a ser negativo, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. O bien, si el estadístico de prueba es mayor al t crítico, que en el sector del extremo superior de la distribución va a ser un t crítico positivo, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Mismo razonamiento que aplicábamos para el test de la regresión que vimos hace unos instantes. El estadístico de prueba, obviamente como estamos trabajando con otro parámetro y por ende con otro estimador, va a modificar su planteo, pero conceptualmente parte de las mismas premisas. Se utilizan los datos de la muestra y la distribución de muestreo del estimador y va a implicar la estandarización del estimador del parámetro que está previsto en las hipótesis. Es decir, el parámetro es el coeficiente de correlación poblacional identificado con la letra griega ρ, mientras que el estimador es el coeficiente de correlación en la muestra identificado con la letra R. Por lo tanto, el valor de prueba, que ya sabemos que va a ser un t de prueba, va a ser igual a la diferencia entre coeficiente de correlación en la muestra menos coeficiente de correlación en la población dividido la dispersión de la distribución del coeficiente de correlación en la muestra, la dispersión de la distribución del estimador, que se calcula, ahí se lo ponemos al costadito, como la raíz cuadrada del cociente entre 1 menos el coeficiente de correlación en la muestra al cuadrado sobre tamaño de la muestra menos 2. Es bastante más sencillo de cálculo que el valor de prueba del test para la regresión. 8. La toma de la decisión estadística. En base a la regla de decisión estadística que planteamos y al cálculo del estadístico de prueba que calculamos, se va a determinar entonces si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, y como verificación de si hicimos eso bien, recuerden que podemos marcar en el gráfico, en el dibujo, ¿sí?, dónde está el estadístico de prueba que calculamos y ver si la decisión obviamente tiene que ser consistente con la que planteamos en la regla de decisión, si no, algo hicimos mal. 9. La toma de la decisión aplicada.
Entonces, nuevamente, sin cambios, consiste en brindar una respuesta en términos del problema o del caso en particular. En este tipo de test vamos a concluir específicamente si existe relación o no entre las variables propias del caso a nivel poblacional. Es decir, que en la interpretación, ¿sí?, en el paso 9, en la toma de la decisión aplicada, tengo que mencionar cuáles son las variables específicas. No puedo decir entre las variables o entre las variables X e Y. Tengo que nombrarlas, tengo que dar una respuesta en términos del problema. Si recuerdan, hace unos instantes charlamos que de la misma manera que podíamos hacer test de hipótesis para la regresión, ¿sí?, hace un ratito, podíamos aplicar intervalos de confianza para el coeficiente de regresión. Ahora bien, también podría hacerse esto para el coeficiente de correlación, pero nos encontramos con una dificultad. Esta dificultad está dada en que la distribución de muestreo del coeficiente de correlación muestral varía para distintos valores del coeficiente de correlación verdadero, no error. Entonces, por ejemplo, puede utilizarse un diagrama de bandas de confianza para el coeficiente de correlación de la población para cada nivel de confianza establecido. ¿Qué quiere decir? Es bastante más complejo usar o armar intervalos de confianza para el coeficiente de correlación poblacional que para el caso que analizamos hace unos instantes, que era el coeficiente de regresión poblacional. Y aquí llegamos a una conclusión que es muy importante en este tema. Tanto el test de hipótesis para el coeficiente de la regresión, que es lo que vimos al principio de este video, como el intervalo de confianza para el mismo coeficiente, que es lo que vimos a continuación, como el test de hipótesis para el coeficiente de correlación, que es lo que vimos hace unos segundos nada más, nos permiten obtener iguales conclusiones, obviamente utilizando estimadores distintos para parámetros distintos, pero igual conclusiones respecto a si existe o no existe relación entre las variables a nivel poblacional. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 2 de la guía. Dice, se seleccionó una muestra aleatoria de 20 estudiantes graduados con la finalidad de desarrollar un método estadístico para predecir su índice de calificaciones. Para ello se consideran las notas de una prueba de aptitud y el índice general de calificaciones obtenidos. Los datos se detallan en la siguiente tabla. Tenemos una tabla donde listamos los alumnos del 1 al 20 y las notas, que va a ser la variable X, y el índice, que va a ser la variable Y. Y tenemos los datos de los 20 alumnos. Nos pide determinar para un nivel de significación del 5%, en el punto 1, el intervalo de confianza para el valor ajustado de Y cuando el valor de X es igual a 100. ¿Sí? Bueno, para todo esto tenemos que utilizar todos los conceptos que ya sabemos en relación a la regresión y la correlación, de manera tal de poder obtener en primer lugar la ecuación de la recta. ¿Sí? Tenemos que determinar B y tenemos que determinar A para esta muestra de 20 alumnos. ¿Sí? Determinado B y determinado A, como ya sabemos, llegamos a una recta de regresión que nos dice lo siguiente. La ordenada al origen es 0,3003 y la pendiente es 0,0049 positiva. En función de ello, lo que hacemos es reemplazar el valor de Y, va a ser igual a 0,3003, que era la ordenada al origen, más 0,049 por X, y este X es el que toma el valor, es decir, cuando el valor de X es igual a 600, cuando el valor que es de la variable independiente tiene un valor específico que es 600. Entonces el valor de Y va a ser de 3,223. Ese es el valor que vamos a utilizar para poder armar el intervalo de confianza. Si determinamos además que este valor es de 3,223, vamos a restar y a sumar para llegar al límite inferior y al límite superior un valor determinado de t para este alfa planteado. El alfa era del 5% y los grados de libertad, tamaño de la muestra menos 2, 20 menos 2, 18. Llegamos a un valor de tabla que es de 2,101. Entonces planteemos, para el límite inferior restaremos 2,101 y para el límite superior restaremos 2,101. Esto lo vamos a multiplicar por el error estándar de la estimación y luego le vamos a aplicar o lo vamos a ponderar por la raíz cuadrada de
1 sobre el tamaño de la muestra más el valor de x que se utilizó para la predicción menos la media de x elevado al cuadrado sobre la sumatoria de cada valor de x menos la media elevada al cuadrado. Como producto de todo ello, vamos a llegar a lo siguiente. 3,223 es el valor de y que quedó predicho en función de un valor de x igual a 60. El valor de t era de 2,101. Restamos para el límite inferior, sumamos para el límite superior. El error estándar de la estimación va a quedar dado por la raíz cuadrada de 0,437 sobre la raíz de n-2, que es 20 menos 2. Y esto va a estar multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de la muestra, 1 sobre 20, más el valor de 600, que es el que dio lugar a ese valor de y de 3,223, menos 622,80, que es el valor promedio de x elevado al cuadrado, sobre 72.757,20, que es el valor de los desvíos de x elevados al cuadrado. De hacer todo este cálculo resulta un límite inferior de 3,144 y un límite superior de 3,31. Entonces, se va a estimar que, y esta va a ser la conclusión, en promedio, el índice se va a encontrar entre 3,144 unidades, ponemos unidades porque no sabemos cómo está medido este índice, y 3,31 unidades. Para todos los estudiantes graduados, es decir, estamos haciendo una estimación para el total de los estudiantes graduados y no solo para esta muestra de 20 alumnos, dada una calificación de 600 puntos. Fíjense que hemos marcado que el índice se va a encontrar en promedio, ¿sí?, entre esos valores para todos los estudiantes graduados, porque estamos llevando esto a nivel poblacional, y dada una calificación determinada, que es lo que nos dio el valor de y predicho, y de ahí en más todo lo que sigue. El punto número 2 implica determinar el intervalo de confianza para la pendiente poblacional. Recordamos que el intervalo de confianza va a tener una determinada probabilidad dado por el coeficiente de confianza previsto, 1 menos alfa, que era la confianza de que el parámetro poblacional se encuentre dentro del intervalo que estamos determinando. Entonces, el intervalo va a estar centrado en el estimador, en B. B es el coeficiente de regresión en la muestra, es decir, es la pendiente en la ecuación de la recta muestral. En el límite inferior le vamos a restar un determinado valor y en el límite superior le vamos a sumar ese mismo valor. ¿Cómo va a estar determinado ese valor que vamos a estar restando y sumando? Va a estar dado por un valor de t para el alfa del 5% y grados de libertad n-2, 20 menos 2, y va a estar multiplicado por la dispersión de la distribución del estimador, ¿sí?, S sub B, que va a estar dado por el cociente entre el error estándar de la estimación sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de los desvíos de x al cuadrado. Haciendo todos estos cálculos, llegamos a que el intervalo va a estar dado de esta manera. En el límite inferior vamos a tener el estimador, que era la pendiente en la ecuación de la recta muestral, 0,0049, el valor de t era de 2,101, que en el límite inferior lo vamos a estar restando, para el alfa del 5% y grados de libertad de 18, y lo vamos a multiplicar por la dispersión de la distribución del estimador, que luego de hacer los cálculos que se ven en el paso anterior, me da 0,00058. Del lado del límite superior vamos a tomar el estimador 0,0049, sumamos el valor de t 2,101 y lo vamos a ponderar por esa misma dispersión de la distribución del estimador 0,0058. Esto me da un beta que va a estar comprendido entre un límite inferior 0,0037 y un límite superior 0,0061. Entonces, mirando estos límites, ¿sí?, podemos fácilmente determinar que el intervalo no está incluyendo el valor 0. Este intervalo no incluye el valor 0. Por ende, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, ¿qué podemos decir de esto? Que existe relación entre las notas del examen y el índice de calificación para todos los estudiantes graduados, ¿sí? Si nosotros hubiésemos planteado un test de hipótesis, que lo vamos a hacer a continuación, recordemos que el valor de la hipótesis nula es beta igual 0. Entonces, si este intervalo de confianza no incluye el 0,
entonces esa hipótesis nula se rechazaría. ¿Y qué dice eso? Que es lo que estuvimos analizando en las diapositivas teóricas. En consecuencia, existe relación entre las dos variables. ¿Qué dos variables? Las notas del examen y el índice de calificaciones para todos los estudiantes graduados. Es decir, esta relación es significativa a nivel poblacional. El punto número 3 nos dice, probar mediante un test de hipótesis referido a la pendiente poblacional si hay relación lineal entre las variables. Repasamos un poquito, el paso número 1, el apelmamiento de los datos. Tenemos un alfa del 5%, que va a ser el nivel de significación del test. Tenemos un estimador B, que va a ser igual a 0,0049, el cálculo lo detallamos en diapositivas anteriores. Lo mismo con la dispersión de la distribución del estimador S sub B, que nos daba 0,00058. El paso número 2, identificación de los supuestos. En este caso, B va a ser el estimador de beta, es decir, el coeficiente de regresión en la muestra, va a estar estimando el coeficiente de regresión en la población, con una distribución de t-student determinada para n-2 grados de libertad. El planteo de las hipótesis va a ser que la hipótesis nula implica un coeficiente de regresión en la población igual a 0, y la hipótesis alternativa lo opuesto y complementario, es decir, que este coeficiente de regresión en la población es distinto de 0. El paso número 4 implica la identificación del error probabilístico. Dijimos, nos concentramos en alfa, en la probabilidad de cometer el error tipo 1, y es del 5%. En el paso número 5 determinamos el valor crítico, así separamos la zona de rechazo y no rechazo. Para un t con un nivel de significación del 5 y grados de libertad de 18, nos daba 2,101, que vamos a tener en el extremo inferior de la distribución el valor crítico negativo y en el extremo superior el valor crítico positivo. Punto 6. Planteo de la regla de decisión. Entonces, la hacemos en dos partes, así es más fácil. Si el t de prueba que vamos a calcular en el paso siguiente es menor a menos 2,101, entonces se rechaza la hipótesis nula, o si el t de prueba es mayor a 2,101 positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Abro un paréntesis aquí. Cuidado cuando plantean la regla de decisión de poner los signos en consecuencia, ¿sí? El menor mayor y cuando va menos y más, depende en qué extremo de la distribución me encuentre. Cuidado con eso. 7. Cálculo del estadístico de prueba. Dijimos que el valor de prueba iba a ser la diferencia entre el estimador menos el parámetro, el coeficiente de regresión en la muestra menos el coeficiente de regresión en la población, 0,0049 menos 0, porque ese es el valor de beta que hemos planteado en las hipótesis, sobre la dispersión de la distribución del estimador, cuyo cálculo bastante engorroso hemos explicitado en diapositivas anteriores, 0,00058. Esto nos da un estadístico de prueba de 8,428. La decisión estadística entonces será que 8,428 es más grande que menos 2,10,1, entonces desde el extremo inferior de la distribución no se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, 8,428 es mayor que 2,101, entonces desde el extremo superior se rechaza la hipótesis nula. Como el valor de prueba es único, ¿sí? Basta con que se rechace de una de las dos condiciones que la hipótesis nula va a quedar rechazada. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula, y eso lo podemos ver en el dibujito. Si marcamos el 8,428 en la distribución, vamos a ver que del lado del extremo superior está superando al valor crítico, por lo tanto se encuentra en la zona de rechazo. La decisión aplicada, no nos olvidemos de esto porque si no, nos falta una de las partes más importantes del test. En primer lugar, vamos a decir si existe o no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. En este caso, como rechazamos la hipótesis nula, diremos: existe evidencia empírica, evidencia de la muestra, suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos que aplicarlo al caso en particular. Y dijimos, si rechazamos la hipótesis nula, vamos a decir que existe relación entre las variables. Pero no puedo poner existe relación entre las variables. Tengo que especificarlo. Tengo que decir, existe relación entre las notas del examen y el índice de calificaciones para todos los estudiantes graduados, es decir, a nivel poblacional. 4. Probar mediante un test de hipótesis referido al coeficiente de correlación poblacional si hay relación lineal entre las variables.
Nuevamente, relevamos los datos. Alfa, nivel de significación 5%. B es de 0,0049. B1 lo calculamos, nos da 163,8165. Y en función de esto, podemos determinar el coeficiente de correlación en la muestra como la raíz cuadrada de B por B1. Y eso nos da 0,8932. Este es el coeficiente de correlación en la muestra que nos va a servir como estimador del coeficiente de correlación en la población. Identificación de los supuestos. Vamos a decir que el coeficiente de correlación en la muestra es el estimador del coeficiente de correlación poblacional, ρ, y tiene una distribución también de t-student con n-2 grados de libertad, con tamaño de la muestra menos 2 grados de libertad. El planteo de las hipótesis, si bien es similar al caso del coeficiente de regresión, cuidado, que aquí lo que estamos testeando es el coeficiente de correlación a nivel poblacional. Por lo tanto, H0, la hipótesis nula, va a ser que el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0 y la hipótesis alternativa, lo opuesto y complementario, es decir, que el coeficiente de correlación poblacional es distinto de 0. 4. Identificación de los errores probabilísticos. Nos concentramos en el nivel de significación. Decimos que es del 5%. Y en el paso número 5, determinación de los valores críticos para separar las zonas de rechazo y no rechazo. Ya sabemos que para un valor de t con un nivel de significación del 5% y grados de libertad de 18, 20 menos 2, n menos 2, eso nos da un valor crítico de t de 2,101 que va a estar en el extremo superior 2,101 y en el extremo superior 2,101, en el primer caso negativo, en el segundo caso positivo. El planteo de la regla de decisión va a decir que si el t de prueba es menor a menos 2,101, se rechazará la hipótesis nula, o si el t de prueba es mayor a 2,101, entonces también se va a rechazar la hipótesis nula, ya sea de un lado o del otro de la distribución t-student. El cálculo del estadístico de prueba iba a ser la diferencia entre estimador y parámetro. Coeficiente de correlación en la muestra R menos coeficiente de correlación en la población ρ, 0,8932 menos 0. Y eso lo vamos a dividir sobre la dispersión de la distribución del estimador, calculada como la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado sobre n menos 2. Es decir, la raíz cuadrada de 1 menos 0,8932 elevado al cuadrado. Lo que estoy elevando al cuadrado es solamente el 0,8932, que es el coeficiente de correlación a la muestra, sobre tamaño de la muestra 20 menos 2. Eso nos da un t de prueba de 8,428. ¿Sí? Fíjense que este valor es parecido, similar o igual, ¿sí?, a uno que hemos calculado antes. Fíjense. Entonces, la decisión estadística nos dice que 8,428 es mayor que menos 2,101, entonces del lado del extremo inferior, no se rechaza la hipótesis nula, y 8,428 es mayor que 2,101, entonces sí se rechaza la hipótesis nula. Como el estadístico de prueba es único, basta con que se rechace de un extremo para que la hipótesis nula quede rechazada. La decisión aplicada entonces dirá que existe evidencia empírica, existe evidencia de la muestra, suficiente para rechazar la hipótesis nula, y aplicado al caso en particular significa que existe correlación lineal entre las notas del examen y el índice de calificaciones para todos los estudiantes graduados. Nuevamente, identificamos las variables en particular. Existe correlación lineal entre las notas del examen y el índice de calificaciones. No digo entre las variables o entre X e Y, lo aplico, ¿sí? Y le agregamos para todos los estudiantes graduados, para que sea a nivel poblacional. Fíjense que las conclusiones a las que llegamos, tanto para el intervalo de confianza como para el test de hipótesis para el coeficiente de regresión y para el test de hipótesis del coeficiente de correlación, fueron las mismas, ¿sí? Y eso es lo que es la conclusión importante de que por una metodología o por la otra podemos llegar a conclusiones similares. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad.